Esta es una conversación real sobre todo lo que está pasando en torno al acoso escolar, porque hablarlo no es terapia, pero ayuda. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de No es terapia, pero ayuda, el podcast de Fundación en Movimiento en el que hablamos todo lo que rodea el bullying y que muchas veces no nos atrevemos a contar. En este episodio me acompaña como cada 8 días Isabel Portillo. Bienvenida, Isa. Gracias, Nimsi. Y pues este episodio es algo interesante que les vamos a platicar, porque imagínense que un día van a la escuela y empiezan a interactuar con sus compañeros, pero descubren que algo está pasando. Ustedes no están escuchando realmente bien todo lo que está pasando a su alrededor. Comienzan a excluirlos, comienzan a tener comportamientos raros de sus compañeros, y es ahí cuando papá y mamá los llevan al doctor para ver qué es lo que está pasando. Y ahí descubren que hay algo que tú tienes, que no puedes escuchar con la misma calidad que con todas las demás personas. Y esa historia, más a fondo, nos la va a compartir Monse. Monse, bienvenida. Muchas gracias. Pues a ver, nos gustaría que nos pudieras platicar quién eres, qué es lo que tú viviste durante tu infancia, porque ya ahorita yo estaba hablando un poco de un tema importante que tiene que ver con una parte de discapacidad auditiva en este caso. Entonces, pero a ver, platícanos más tu historia, por favor. Ok, bueno, pues yo soy Monse, nací con una discapacidad auditiva. Mi diagnóstico es ausencia congénita de yunque, es un huesecillo muy importante en el oído, el cual no te permite tener como ciertos sonidos de manera clara, sonidos graves, sonidos a distancia, etcétera. ¿Cómo lo fuimos descubriendo? Pues cuando yo era bebé, pues digamos que cuando entré a maternal, mis maestras le decían a mis papás que yo me escondía mucho como debajo de las mesas, que no ponía atención, que no las escuchaba, que no las atendía, etcétera. Y que me llevaran como primero al psicólogo, al psiquiatra, porque probablemente yo estaba pasando por algún tema como de autismo, de TDAH, porque mi atención era nula, era completamente nula, y que algo estaba pasando conmigo. Me llevaron al hospital psiquiátrico de la Ciudad de México y no, o sea, en los estudios salía que yo estaba bien, que yo era una niña normal, pero que sí que algo pasaba, o sea, pero no sabían en ese momento qué era lo que estaba pasando conmigo. Pasé por muchísimos hospitales, muchísimos doctores, una impotencia enorme de parte de mi familia porque estaban creciendo con una niña que no sabían del todo qué tenía. Y yo también estaba en crecimiento, donde no sabía por qué me complicaba tanto el poder convivir, el poder integrarme a grupos de niños, o el por qué mi mundo tornaba diferente a lo que llamamos normal. Uh-huh. Me hacen 1000 estudios y como que habrá sido como a los 5 años empiezan a notar que era un tema de deficiencia auditiva. Yo tenía el 50% de la audición en ambos oídos, y que entonces eso era un grado muy mínimo, casi no llegando a la sordera, pero sí mi capacidad auditiva era muy baja. Entonces ahí empezaron a notar qué tipo de sonidos me eran muy complicados, y al mismo tiempo, como toda discapacidad, pues tu cerebro o tu persona se va adaptando a lo que tienes para poderte desarrollar en este ambiente. Yo aprendí a leer los labios, aprendí como a concentrarme mucho en ciertas cosas para que mi atención se fuera ahí. Y, por ejemplo, desde niña tengo muy buena ortografía porque yo todas las películas le ponía subtítulos. Aprendí a leer muy rápido, también la parte autodidacta la desarrollé muy rápido porque no podía, como no escuchaba, mi atención en clases era muy baja. Entonces tenía que reforzar todo lo que veía en clases en casa. Afortunadamente conté con el apoyo de mi familia todo el tiempo, sobre todo el de mi mamá, que siempre fue una mamá muy presente. Y creo que ese es un punto muy importante para las personas que tienen una discapacidad, tener una red de apoyo.
¿no? Una red de apoyo que siempre esté ahí. Y mi mamá siempre me acompañó en todo momento, en hospitales, en doctores. Mi papá también, pero mi papá trabajaba. Mi mamá siempre estuvo de lleno conmigo. Y pues fui creciendo y demás. Y ¿Tienes más hermanos? No. Ok. ¿Tú cómo recuerdas esta infancia con discapacidad? No sé si el que hayas entrado a una escuela preescolar o primaria marcó una diferencia. ¿Tú te sentías distinta? No me sentía distinta, pero sabía que algo no estaba bien en mí. Explicarle a un niño que tiene una discapacidad cuando no sabes si la tiene realmente o cuando estás en proceso de descubrir qué realmente está pasando con ello fue muy complicado. Entonces, sí, por ejemplo, el que de pronto ahí hay algo diferente, cuando me comenzaban a gritar para que yo los pudiera escuchar, era como de, ay, o sea, me están hablando, ¿no? Pero era ya de, Monse, te estoy hablando, y yo, pues no te escucho, ¿no? O sea, no te escucho, no esto. Me tardé muchísimo tiempo en usar auxiliares, aparatos auditivos, hasta los 13 años tuve mis primeros aparatos, que después pues ya les contaré, me los descompusieron. Pero sí, o sea, sí me notaba diferente en mi capacidad de poder socializar con los niños y en que me tenían que hablar muy fuerte para yo poderles entender. Y esa parte que dices en primaria, que todavía no traías el aparato, ¿no? Sí. Auditivo, ¿ahí fue cuando ya lograron tener un diagnóstico para ti o todavía no? Sabían que tenía una deficiencia auditiva, okay. Pero mi diagnóstico, que después fue erróneo, mi diagnóstico comenzó como a los 12, 13 años. O sea, fue hasta la secundaria, en sí, donde ya prácticamente. pasó. Y entonces, ¿cómo viviste la primaria con esto que nos estás platicando? Comencé, o sea, a ver, el bullying comenzó con que me excluían de los grupitos de niños. Era como de, no, tú no te puedes juntar con nosotros porque eres como la niña rara. Pero, o sea, lo que me fue como ayudando a poder darle a entender al sistema escolar que yo tenía una discapacidad. No sabíamos cuál era el diagnóstico, pero sí había como un antecedente de que era una deficiencia auditiva. Okay. O sea, eso ya se sabía. No escuchas bien. ¿Por qué? No sabemos, pero no escuchas bien. Monse, platícanos un poquito más sobre... Nos cuentas ahorita que empezaron con la exclusión. ¿Tú cómo te sentías cuando te excluían? Mal, o sea, era como ver todo ese grupito de amigos que siempre se reunían en el recreo y todo, y yo sola. O sea, fui una niña muy solitaria, muy, muy solitaria. De pronto sí pude tener la oportunidad de tener grupitos de amigos, pero es cuando caes en cuenta, cuando creces y lo vas trabajando en terapia, que no eran tus amigos del todo. O sea, era como de, oye, ¿me pasa la tarea? Oye, tú que vas bien en esta materia, ¿me puedes ayudar? Y de esa manera como que te manipulaban para hacerte creer que eran tus amigos. Pero cuando te das cuenta, cuando creces, no eran tus amigos. O sea, estaban encontrando la manera de poder obtener cosas de ti, como eran las tareas, como ciertas cosas que a ellos les convenía de mi parte, que tuvieran un beneficio. De esa manera puedo tener como un recuerdo de haber estado en un grupo de amigos. Después, en sexto de primaria sí me fue bien. En sexto de primaria sí logré que comprendieran que tenía una discapacidad auditiva, y de ahí sí tengo varios amigos que hasta la fecha los sigo frecuentando por conversaciones y así, pero de ahí en fuera fue exclusión total. ¿Y qué tan fácil o difícil fue para ti convivir? O sea, ¿pasaste todo primaria en una sola escuela? ¿O? No. Okay. No, también mi mamá, dentro de crecer con una persona con discapacidad, siempre quiso ver en dónde podían ayudarme. Entonces incluso llegó a tomar en cuenta la oportunidad de podernos irnos del país. Nos fuimos a Canadá un año con el objetivo de que yo tuviera un mejor desarrollo estando chiquita. No funcionó por otros factores, pero el objetivo era, vamos a cambiar de residencia para que Monse tenga un mejor futuro. Ese fue como el primer intento. El segundo intento fue irnos a Mérida.
También por X o Y razón tampoco funcionó, pero mi mamá siempre era la que veía como de qué manera yo puedo ayudarle a mi hija a que pueda tener un buen desarrollo desde que es chiquita. ¿Y crees que eso benefició o perjudicó para ti en el tema de convivencia de todo esto? Sí, porque vas dejando como esos grupitos que vas intentando hacer de amigos y los vas dejando de aquí allá, de allá acá. Pero fíjate que no recuerdo mucho si sufría de en la primaria de estar sola, porque era muy complicado. O sea, también yo me adapté a que solo había cierto mundo para mí. O sea, te adaptas a que tu entorno se ve limitado, entonces creces sobre ese entorno. Y yo crecí con 3 primos. Yo vivía en un conjunto en Cuernavaca, entonces mi infancia fueron esos 3 primos. No íbamos a la misma escuela, pero crecimos durante muchos años porque todos los días salíamos a jugar. Entonces mi círculo social eran ellos. Y ellos entendían a la perfección que yo no escuchaba bien, que yo tenía una discapacidad y me tenían muchísima paciencia. Pero prácticamente con ellos crecí. Oye, ¿no tuviste momentos, aún así, aunque afortunadamente creciste acompañada, pero momentos de soledad en los que en tu cuarto hayas pensado en por qué soy diferente, ¿no? ¿Qué injusto es que la gente me esté señalando, me esté excluyendo? ¿Tuviste pensamientos así? Sí, pero en la secundaria. Okay. O sea, creo que en la secundaria fue el golpe más fuerte de creces, no tienes un grupo de amigos, tienes una discapacidad, no hay empatía, el sistema educativo no te apoya mucho. Entonces en la secundaria fue en donde más noté ese cambio, ese golpe. En la primaria no tanto, tenía a mi familia, tenía a mis primos, entonces ese era mi entorno y yo así estaba muy feliz. Y mis papás me apoyaron, mi familia me apoyó muchísimo en todo ese tiempo. Y entonces esta transición a la secundaria, que de por sí ya estamos hablando de un tema de adolescencia, en donde ahí ya empieza uno naturalmente, o sea, como ser humano en etapas del desarrollo, ya de salir de familia, salir de acá para pertenecer a un grupo externo a tu familia. Entonces, ahí fue ese momento en donde te dio el choque de realidad de qué es lo que estaba pasando contigo, con tu condición, con todo esto. Sí, porque cuando vas para empezar, cuando vas en una sola escuela durante muchos años, pues creces con un solo grupo de amigos, que si bien te vas, se van juntos a secundaria, si bien te vas, te van juntos a prepa, etcétera. Yo cambiaba mucho de primaria, o sea, si no es que en todos los años siempre fui a una escuela distinta, Okay. Entonces siempre era un nuevo año, un nuevo intento de hacer amigos, etcétera. Y en secundaria cambié de estado, dejé a mis amigos, dejé a una parte de mi familia. Mi papá primero se fue a la Ciudad de México, después mi mamá y yo lo alcanzamos, entonces fue como que fue muchos cambios y al final la verdad es que la secundaria para mí fue un infierno. ¿Podrías contarnos un poco más de por qué fue un infierno? Claro, la secundaria también otro punto muy importante a contar es que en la primaria en la mayor parte yo fui a una escuela privada. Okay. En sexto de primaria me metieron en una escuela de gobierno, me fue bien. Y luego en secundaria mi papá decide meterme en una escuela de gobierno también. No me gustaría decirlo de esta manera, pero creo que también impacta un poquito la clase social junto con la educación, la forma en la que se educan a las personas. Y yo iba a una secundaria que está en la Campestre Churubusco, no sé si lo ubican. Y fue un infierno porque aunque nuevamente llegábamos el primer día de clases y mencionábamos a los directivos, a los profesores, Monse tiene una discapacidad auditiva, ahí ya tenía un diagnóstico que fue erróneo. Tenía un diagnóstico que le llamaban otitis media, es una inflamación del oído medio que te impide escuchar bien. Ese era como el supuesto diagnóstico. Entonces yo ya llegaba a la escuela y decía, tengo otitis media, no escucho bien, y yo llegaba acompañada de mi mamá, que esa era como de las primeras vergüenzas, que tu mamá te acompañaba a la escuela a tener que hablar por ti porque tienes temas. Desde ahí era como el primer, como de, oye, esa niña algo tiene, no de otras personas, como de, viene con la mamá, viene acompañada, algo tiene. Y desde ahí te empiezan a ver vulnerable, porque eso es el bullying, agarrar a la persona más vulnerable que tengan y de ahí aprovecharse.
Oye, ya hemos platicado un poquito más sobre tu mamá, el acompañamiento de familia, pero ¿cómo reaccionaban los docentes? ¿Tú te sentías acompañada de ellos o al contrario? En algunos grados escolares sí me sentía muy acompañada, pero por ejemplo en la secundaria no, nada. ¿Qué reacciones tenían los docentes? La verdad es que era una escuela muy rara, o sea, ni a los docentes le hacían caso. Eran grupos muy grandes, 40, 50 alumnos por aula. Y también me acuerdo que a una maestra la hicieron llorar porque no le hacían caso. Mi grupo era un grupo muy rebelde. Esa generación fue terrible para todos. Entonces los profesores eran como de, pues voy a intentar dar la clase. Si bien me va, me ponen atención, y si no, pues lo que hayan aprendido. Okay. Y había algunos profesores que sí me entendían y si era como de Monse, pues siéntate al frente, si no me entiendes te lo repito, si tienen dudas acércate al escritorio, etcétera. Y yo sí aprovechaba. O sea, la verdad es que también algo que desarrollé dentro de mi discapacidad fue que siempre iba muy bien en clases. Y eso es algo que le sonaba mucho a los doctores porque decían, ¿cómo es que alguien con el 50% de audición en ambos oídos puede ir también en la escuela? Y sí, llegué a estar en la escolta, llegué a tener reconocimientos por calificaciones y también eso era algo que me agarraba vulnerabilidad. Al parecer, ir bien en la escuela también es como de, ay, qué ñoña, ¿no? Como de esa ñoña etiqueta. También. Claro. Oye, en los casos de bullying, por ejemplo, sabemos que hay estudiantes que cuando viven con tanta frecuencia el acoso, empiezan a normalizar ciertas conductas, a pensar que eso que viven pues es lo que tiene que suceder. ¿Tú en algún momento llegaste a pensar que todo ese acoso era parte de ti, que era normal por tener discapacidad? ¿Sentías que te lo merecías? No que me lo merecía, pero que no podía hacer algo en contra de, porque era alguien diferente al resto. El resto escuchaba bien. El resto no tenía problemas, el resto no le costaba convivir, tenían un grupo social y yo no. Entonces, pues sí, en cierto punto era como de, pues ni modo, me tocó tener que vivir esta etapa en donde por no escuchar bien, justamente recibo estos tratos. Y estos tratos que mencionas, que ahorita me gustaría que nos contaras, ¿qué tipos de tratos son? Porque estamos hablando ya entonces de nivel secundaria. Estoy escuchando que nos estás compartiendo que algunos docentes te apoyaban y te decían, vente para adelante. Luego los chicos son bien así, pero están en todo y comienzan a detectar esas cosas y comienzan también ahí a partir de estos comportamientos, en lugar de decir, ay, qué padre, ay, wow, están apoyando, lo utilizan todo lo contrario para ir con más fuerza. Sí me gustaría que nos pudieras compartir qué tanto fue un motivo de bullying esto y qué tipo de situaciones viviste. Viví desde golpes, desde que me encerraban en el baño a cada rato. De hecho, yo, por ejemplo, tengo un trauma con las alertas sísmicas, porque de ocasiones que me llegaron a encerrar en el baño, hubo un grado en el que estábamos en el 3er piso, y en una de las veces que me encerraron comenzó a temblar. Entonces, el baño de esa secundaria solamente se abría por fuera, para mi buena suerte. Entonces, en un momento de pánico, me escondí debajo de un huequito que estaba abajo de una ventana, y ahí fue mi refugio. Y como los prefectos ya me tenían ubicada, pues empezaron a decir, falta Monse, ¿dónde está Monse? Y me empezaron a buscar hasta que me encontraron. Yo estaba ahí guardadita en un espacio. Esa fue otra. También me ponían el pie en las escaleras. Mis papás lograron comprarme unos aparatos auditivos en primero de secundaria. Y ahí me los descompusieron, porque me los quitaban para ponérselos ellos, para probar qué tanto se podía escuchar, qué demás se podía escuchar, y de tanto que me los quitaban en contra de mi voluntad, me los descompusieron. Y a mis papás les dio mucho coraje, porque no era fácil conseguir ese tipo de aparatos, ni económico, ni ver qué marca, ni nada de esto. Me robaban el lonche, me exigían tareas, yo me sentía muy amenazada porque en esa secundaria, tiro por viaje, se peleaban afuera. Inclusive mi papá trabajaba para la PGR y se creía policía y llegaba a separar a los jóvenes porque se peleaban casi todos los días. Inclusive las mamás se metían a las peleas de las hijas.
a ese grado. Oye, tú nos dices, me golpeaban, como ya si fuera algo normal. Nos cuentas como, ok, golpes, ¿qué más da? ¿Cómo fue tu primer golpe? ¿Lo recuerdas? Sí, pues como yo no escuchaba, antes de que me compraran los aparatos, yo no escuchaba los pasos de las personas. Entonces, pues yo siempre estaba en la primera fila y los de atrás pasaban y me daban un zape. Esos eran los golpes más comunes, que pasaban y me daban un zape y era la burla en todo el salón. También esa es otra cosa que es bueno mencionar, el que nadie haga algo cuando ve ese tipo de acoso, pasivamente también se vuelve un acosador. Porque yo entiendo que no saben qué hacer en ese momento, pero hay formas de poder ayudar a esa persona que está sufriendo en el momento. Y cuando recibiste ese primer golpe o golpe tras golpe, ¿hubo en algún momento en el que tú dijeras, hay algo que yo puedo hacer? ¿Qué pasa si, o sea, me puedo defender? ¿No? ¿O qué? ¿Qué pasaba ahí? Es que yo vivía en una amenaza. Okay. O sea, yo vivía sometida a ellas. Eran 3 bullies las que yo tenía. Entonces siempre era como de tú hablas y afuera te agarramos. Y aunque mis papás iban por mí a la escuela, siempre era, ya sabes, el tráfico que te retrasó 5 o 10 minutos. Entonces yo vivía con el miedo de que si mi papá se tardaba 5 o 10 minutos y yo intentaba defenderme en la escuela, afuera me iban a agarrar a golpes. Yo vivía con el miedo y yo dije, yo afuera, sola, contra todos, no la cuento. ¿Recuerdas cómo se sentía en tu cuerpo? La ansiedad de no llegan, que esos minutos los sintieras eternos. ¿Cómo lo sentía tu cuerpo? Pues sí me ponía muy nerviosa, pero por eso no hablaba, porque siempre era como, tú no dices nada, no te hacemos nada. Así me decían, así me la cantaban, ¿no? Tú no dices nada, nosotros no te hacemos nada. Tú dices algo a los profesores, a tus papás, algo, y a ver cómo te va afuera. Y tú, o sea, ¿en qué momento fue cuando dijiste, esto que me están haciendo es bullying? Estas 3 personas son mis bullies. ¿Cuándo fue que supiste que eso que te hacían tenía un nombre? Cuando hubo una ocasión en la que me sometieron a una banca de la escuela y pues igual me tenían sometida, yo no podía hablar, era víctima y con una goma me empezaron a abrir el brazo. Tengo una herida en el brazo donde me abrieron la piel con una goma. Y ahí fue cuando yo me di cuenta, esto ya no es normal, ya está rebasando los niveles, pero aún así no hablaba. ¿Se lo habías contado a tus papás? No. ¿Cómo se dieron cuenta ellos? Porque toda persona que pasa por un acoso escolar comienza a poner pretextos para no ir a la escuela. ¿Cuáles eran los pretextos que decías? Me siento mal, no hay clases, la maestra no va a ir, no sé qué tanto. Y mamá era como de, te sientes mal, ok, pero no es algo grave, vete a la escuela. No tengo el notificatorio de que, o la notificación de que no hay clases, vete a la escuela. O sea, si a mí no me reportan tal cosa, no hay pretexto para que tú no vayas a la escuela. Yo era como, que no quiero ir. O demás, por lo menos hoy déjame faltar. No, Montserrat, vete a la escuela. Ya hasta que mi mamá se dio cuenta, ella sola se dio cuenta también, me contaba que yo no llegaba feliz de la escuela. Yo llegaba frustrada, llegaba enojada, llegaba con ganas de llorar, pero no lloraba. Llegaba triste, llegaba así como de, como alivio de por fin llegué a mi casa, ya soy libre. Y mi mamá se dio cuenta. ¿Y qué hizo? Me empezó a preguntar. Porque también me robaban mis cosas. Mis papás me procuraban de comprar no las mejores cosas, pero las cosas funcionales para la escuela. Voy a poner un ejemplo, unos colores de marca y me los compraban el primer día del nuevo grado y al segundo yo ya no tenía nada. Regresaba de 24 colores con 2. Entonces mi mamá era como de, ¿por qué no tienes tus colores completos? ¿Qué pasa? Y yo, pues se me perdieron. Pero era en realidad que me los robaban. Me los robaban porque ellos no tenían esos colores o a ellos se les perdía uno y ya me lo estaban robando a mí. Entonces yo tenía todo el equipo, por así decir, de las cosas escolares y siempre regresaba con nada prácticamente.
Este podcast continuará. Todos los comentarios emitidos en este podcast son responsabilidad de quien lo dice y no de Fundación en Movimiento. Esta fue una conversación real sobre todo lo que está pasando en torno al acoso escolar, porque hablarlo no es terapia, pero ayuda.